¿Necesitamos ser libertados? Alguien diría, pero yo no soy cautivo. Lo cierto es que quien nunca ha sido totalmente libre, quizá no eche de menos la libertad. Pero, ¿qué necesita la madre abandonada que tiene que cuidar sola a sus hijos? ¿Qué necesita el padre que no encuentra un empleo? ¿Qué necesita el incomprendido, el enfermo emocional? ¿Qué necesita el que ha sido víctima de malos tratos? ¿Qué necesita el que soporta la soledad de la pérdida del ser amado? ¿Qué necesita el que vive bajo una guerra literal? Lo cierto es que todos, de un modo u otro, necesitamos ser libertados. Con todo, la Biblia habla del tiempo en el que pasaremos un tiempo de angustia sin precedentes, de modo que será más evidente que nunca la necesidad de una liberación. Pero para que esta presentación sea positiva, que es lo que deseamos, veremos que básicamente se van a responder las siguientes preguntas. Por un lado veremos quién es el que nos puede libertar, cómo lo hará. Para ello veremos como un modelo que la Biblia plantea de cómo fueron las cosas y cómo serán. Veremos el cuándo. El que quiere ser libertado le preocupa mucho el cuándo será. Hablaremos de esto con la Biblia. Y finalmente, el que es libertado necesita colaborar con el libertador. Es decir, el rescatado ha de colaborar con el rescatador. Veremos que tenemos todos un papel que cumplir. De modo que para empezar, ¿quién nos librará? Bueno, podemos afirmar que el mundo, los gobiernos, los poderes humanos, no. ¿Por qué? Bueno, el principal argumento es la propia historia. El ser humano no ha sido capaz, en términos bíblicos, de liberar a su semejante. De hecho, no está diseñado para esto. Aunque es verdad que se trata de dar lo mejor y con el mejor propósito, las autoridades se esmeran, el resultado salta a la vista. Sería como tratar de cortar un tablón de madera con un martillo. ¿Se puede? Alguien diría, poderse se puede. Pero ¿cómo queda el tablón? ¿Cómo ha quedado la humanidad por el gobierno del hombre por el hombre? De modo que la pregunta sigue en pie. ¿Quién nos puede libertar de la angustia mundial? Quienes conocemos a nuestro Padre Celestial y lo que la Biblia enseña, lo tenemos claro. Este es Jehová. ¿Pero por qué? Bueno, Él ya ha demostrado en el pasado, en otras ocasiones, que Él pudo librar de la angustia a personas de la antigüedad. Por ejemplo, la Biblia habla de los días de Noé, que es conocido por la mayoría. Aquí el Creador libró o libertó a una humanidad que sufrió un tiempo de angustia. Además, como nos conoce bien Jehová, dio a aquellas personas o hizo con ellas algo así como un pacto, una garantía de que así sería. Y finalmente quedó evidente que, por un lado, toda liberación de Jehová implica libertad a los justos, destrucción a los malvados, a los inicuos. Por lo tanto, conclusión. ¿Quién nos librará? Vamos a leer en las Escrituras. En el Salmo 37, versículos 39 y 40. El Salmo 37, versículos 39 y 40, estamos completamente convencidos de esta declaración. Y la salvación de los justos proviene de Jehová. Él es su plaza fuerte en el tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará y les proveerá escape. Les proveerá escape de los inicuos y los salvará porque se han refugiado en él. Estamos tan convencidos de esta declaración que si tuviéramos dudas cambiaríamos de creencias. Estamos completamente convencidos que es Jehová el único que nos puede librar de la angustia mundial. Pero más allá del quién, que es clave, nos importa mucho el cómo. ¿Cómo se nos va a libertar? Jehová es extraordinario, es exquisito. Él nos ha permitido saber cómo será, a través de un modelo que ocurrió en el pasado. De hecho, es como si se descorriera una cortina que nos permite ver algo así como un reportaje visual de cómo fueron actos del pasado en el que Jehová libertó a personas de devoción piadosa. Notad que tanto Jesús como el apóstol Pedro hablan de un modelo de cosas venidero basado en los días de Noé, que comentamos al principio, y también en los días de Lot, en los días de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como es un modelo, vamos a ver cómo se describe en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2.
segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 4, 5, hablan del modelo de los días de Noé, y ahora notad la expresión que usa en el versículo 6 en adelante. Dice aquí el apóstol Pedro por inspiración, y al reducir a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó. Y ahora la frase que nos interesa, poniendo para personas impías un modelo de cosas venideras. Es un modelo. Y añade, y libró al justo Lot, a quien angustiaba sumamente la entrega de la gente desafiadora de ley a la conducta relajada. Porque aquel hombre justo, por lo que veía y oía mientras moraba entre ellos de día en día, atormentaba su alma justa a causa de los hechos desaforados de ellos. ¿Qué enseña la Biblia? Que lo que pasó con Sodoma y Gomorra es un modelo. Dado que es un modelo, ¿por qué no vamos al original y tratamos de buscar coincidencias con la época actual? Lo que ocurrió lo podemos leer en Génesis. Vamos a saltar, aunque luego volvemos a este mismo punto, pero buscamos Génesis 19. Ya que es un modelo, lo leemos y buscamos similitudes con el tiempo actual. Génesis capítulo 19. Sabemos que el contexto, los días de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahora, en el versículo 12, se relata lo que pasó. Génesis 19, versículo 12. Entonces los hombres dijeron a Lot, ¿tienes otros aquí, yerno, y tus hijos y tus hijas y cuantos sean tuyos en el lugar? Sácalos del lugar, pues vamos a arruinar este lugar, porque el clamor contra ellos se ha hecho fuerte delante de Jehová. De modo que Jehová nos ha enviado para arruinar la ciudad. Por lo tanto, Lot salió y empezó a hablar a sus yernos que habían de tomar a sus hijas y siguió diciendo, levántense, sálganse de este lugar, porque Jehová va a arruinar la ciudad. Si paramos aquí, versículo 12, hombres hablan con Lot. ¿Quiénes son los hombres? El contexto la aclara. Versículo 1, son ángeles. Así los ángeles tienen que dar un mensaje. Qué curioso. Hoy es igual. Revelación 14:6. Ángeles dirigen la obra de predicar. ¿Hablan ellos? ¿Hablaron o predicaron esos dos ángeles? No. Usan a Lot, criaturas humanas. Y ahora Lot predica un mensaje. Respuesta de su territorio. Respuesta mayoritaria actual. Nota las coincidencias. Versículo 14. Pero a los ojos de sus yernos parecía como hombre que bromeaba. Hoy es igual. Pero hijo, ¿tú te lo crees? ¿Pero tú te lo crees que el fin va a llegar? Parece como hombre que bromeaba. ¿Cómo sigue el modelo? Versículo 15. No obstante, cuando ascendió el alba, entonces los ángeles se pusieron a apremiar a Lot diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí, por temor de que seas barrido en el error de la ciudad. Cuando siguió demorándose Lot, entonces, por la compasión de Jehová para con él, los hombres asieron la mano de él y la mano de su esposa y las manos de sus dos hijas y procedieron a sacarlo y a situarlo fuera de la ciudad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, parece ser que Lot predicó el mensaje, pero al menos en algún momento, según el versículo 16, no vivió a la altura de lo que predicó. De hecho, dice que es por la compasión de Jehová que aquellos ángeles lo sacaron de la ciudad. Pudiera ser, solo pudiera ser. Pudiera ser que en algún momento de nuestra vida tampoco estemos a la altura del mensaje que prediquemos. ¿Recordamos cómo terminó la historia? La historia terminó que Lot y su familia salieron, pero un miembro de la casa no superó el tiempo de angustia, la esposa de Lot. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Sería que era una mujer de inclinación poco espiritual? No lo sabemos. ¿Sería que Lot percibió en su esposa detalles que tuvo que atender que no atendió? No lo sabemos. ¿Sería que no mantenía una adoración en familia regular? No lo sabemos. Fuera lo que fuera, qué pena que un miembro de la casa no superara el tiempo de angustia. Pues bien, ¿cuál es la conclusión? Esto era un modelo de lo que pasará. La conclusión, volvemos a 2 de Pedro capítulo 2. Conclusión. 2 de Pedro 2:9. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, y el versículo 9, esta es la conclusión. Por cierto, positiva. Jehová sabe
librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas para el día del juicio, para que sean cortadas de la existencia. ¿Cuál es la conclusión? Jehová sabe. ¿Es tan importante? Imagina que tenemos un tumor que ha de ser extirpado. Y un cirujano amable, sonriente, nos dice, mire, yo no tengo ni idea, no es mi especialidad, pero yo si quiere se lo extirpo. ¿Con qué garantías iríamos a la operación? Pero es diferente. Jehová no solo tiene la experiencia, desea hacerlo, sino que la Biblia dice, Él sabe. Lo hizo en el pasado y lo hará en el futuro. De modo que hemos visto, ¿quién? Este es Jehová. El cómo. Pero quizá lo que más añora un libertado, aquel que necesita ser rescatado, es ¿y cuándo será? ¿Cuándo? Jehová es extraordinario. Y en su palabra nos dice hasta el cuándo. Hace algo así como descorrer una cortina. Si la anterior cortina fue al pasado, ahora abre una cortina al futuro y nos permite saber detalles estremecedores y a la vez fortalecedores de lo que ocurrirá. Y todo en un único versículo bíblico. Lo leemos juntos y vemos el cómo será en el futuro y el cuándo. Daniel 12:1. Ya podéis observar que, como siempre, son discursos bíblicos con apoyo abundante en las Escrituras. Daniel capítulo 12, versículo 1, nos habla del futuro, del cómo será y sobre todo del cuándo. Haremos varias lecturas del texto para comprenderlo porque hay muchos detalles en un solo versículo. Dice así, y durante aquel tiempo, se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe, que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia, como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se haya escrito en el libro. Bien, para empezar, ¿cuándo es aquí la expresión aquel tiempo? La Biblia lo aclara, porque el contexto habla de aquel tiempo. Por ejemplo, en Daniel 11:40 dice, y en el tiempo del fin. De modo que de lo que se habla aquí es del tiempo del fin. Y habla aquí de dos estados. Habla de Miguel. Se dice que ha estado plantado a favor de los hijos de su pueblo y luego habla de una acción, se pone de pie, algo distinto. ¿Desde cuándo Miguel ha estado plantado a favor de los hijos de su pueblo? Esta acción continuada. Bien, un estudio profundo de las Escrituras nos llevarían a una conclusión unívoca. Miguel está plantado desde el año 1914. Pero ahora bien, el texto enseña que vendrá en el tiempo del fin, dice un tiempo de angustia, como el cual no ha ocurrido, o sea, no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y además ocurre algo en ese tiempo. No solo que Miguel se pone de pie, sino que el pueblo de Dios es libertado o escapará. Pregunta, ¿ha ocurrido este tiempo de angustia sin igual? Todavía no. ¿Por qué? Porque no hemos sido rescatados. De modo que tiene que ser un acontecimiento futuro, en el que Miguel se pone de pie. Bien, ¿hay más indicación bíblica de cuándo ocurre este momento? Recordamos las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 21. Él habla de la gran tribulación y usa la misma fraseología. Una como la cual no ha ocurrido una, no, ni volverá a suceder. Pues bien, Miguel se pone de pie para este tiempo futuro. La pregunta sigue en pie. Entonces, ¿cuándo empieza la gran tribulación? ¿Hay algún acontecimiento que nos indique el cuándo? Porque sabemos que en ese tiempo Miguel se pone de pie y los fieles son rescatados. Podemos saber el cuándo. Jehová, como siempre, extraordinario, nos da detalles para valorarlo, para medirlo. Vamos a volver a Revelación 12:1, pero ahora vamos a buscar ese momento. Revelación capítulo 17. Revelación capítulo 17. Aquí encontramos el cuándo empieza el tiempo de angustia. Al que Jesús llama la gran tribulación, no una, la.
determinada, la gran tribulación. Revelación 17. Antes de leer el versículo 16, que veremos una escena, hay que presentar a los, diríamos algo así como a los actores de la escena. Se va a hablar aquí de una bestia salvaje y de una ramera. Vamos a hablar brevemente de estos dos personajes. ¿Quién es la bestia salvaje de la que aquí se habla? Quienes conocemos las Escrituras sabemos que la Biblia compara a los gobiernos humanos a feroces bestias salvajes y en ocasiones se han comportado así. A nadie debe ofender, porque incluso muchas de ellas en sus banderas reproducen a estas bestias, algunos el oso, el águila, etc. Pues bien, la Biblia habla de que estos gobiernos son como bestias salvajes. Y habla en concreto, en este capítulo, del tiempo del fin. Pues bien, dice que en el tiempo del fin, este conjunto de potencias políticas darán su aliento a una imagen de ella misma. De modo que ha de ser algo así como una organización política. Además, da un matiz importante. En el tiempo del fin aparece esta bestia que es como una imagen de los gobiernos políticos, aparece por un tiempo, desaparece por otro tiempo y vuelve a surgir en el futuro. Un estudio profundo de las Escrituras nos lleva a una conclusión unívoca. Esta bestia salvaje es la Organización de las Naciones Unidas. Un personaje. Siguiente personaje. Se habla de una ramera. ¿Quién será? Bueno, en su frente hay un nombre que da la pista. Pone Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Dice además el capítulo 17 que lleva a cabo prácticas espiritistas, de modo que un análisis profundo llega a otra conclusión unívoca. Se trata del conjunto mundial de religiones falsas, que se han regido por un lema sencillo: yo te bendigo y tú me enriqueces. Yo te bendigo y tú me enriqueces. Yo te bendigo y tú me enriqueces. De modo que se han prostituido en sentido espiritual con los gobiernos políticos para hallar favor de su parte. De hecho, la Biblia plantea a esta mujer viviendo en un lujo desvergonzado. ¿Nos recuerda el aspecto de muchas de las religiones de este mundo? Pues bien, tenemos los dos actores, la Organización de las Naciones Unidas y las religiones falsas de este mundo. ¿Qué ocurre? Acción. Revelación 17-16. Lo leemos. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Si usted es hoy un invitado, ¿qué le parece? ¿Qué opina de lo que ocurrirá? Esto marcará el tiempo de angustia. La Organización de las Naciones Unidas encabezará un ataque contra las religiones falsas de este mundo. Alguno diría, eso es imposible. Eso es imposible. Si las religiones dominan a los gobiernos, si controlan a los líderes políticos del mundo. Falta un detalle. Versículo 17 para entender el cuadro completo. Porque Dios puso en sus corazones, gobiernos políticos, llevar a cabo su pensamiento. ¿Ha notado que está en mayúsculas? ¿Lo notamos? El pensamiento de Dios. De modo que, ¿qué activará esta destrucción de la religión falsa? El que Jehová pone en el corazón de los gobiernos, encabezados por la ONU, a acabar con las religiones de este mundo. Pues el cuadro ya está casi totalmente pintado. ¿Cuándo empieza el tiempo de angustia? Cuando se inicia la destrucción de la religión. Volvemos a Daniel 12:1 y ya tenemos el cuadro completo. Vamos a volver. Daniel capítulo 12, versículo 1. No sé si es un poco profundo todo esto a estas horas de la mañana, pero veréis que ahora ya todo cobra sentido y está en su lugar. Daniel capítulo 12, versículo 1. Lo volvemos a leer entero. Dice así: y durante aquel tiempo, sabemos bien, el tiempo del fin, se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que está y ha estado plantado a favor de los hijos de tu pueblo desde el año 1914.
Y ciertamente en un punto ocurrirá un tiempo de angustia, o en fraseología de Jesús, la gran tribulación, como la cual no se ha hecho que ocurra a uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y ahora notemos, si Miguel se pone de pie, ¿con qué propósito? Y durante aquel tiempo, tu pueblo escapará, todo el que se halle escrito en el libro. Por lo tanto, ¿qué pasará con nosotros cuando Miguel se ponga de pie? ¿Recordamos lo que vimos de todos los juicios divinos? Tienen siempre dos caras. Por un lado, liberación para los justos, por el otro, destrucción de los injustos. Cuando Miguel se ponga de pie, en lo que la Biblia llama la batalla de Armagedón, una guerra justa por parte de Dios, se eliminará lo malo de este sistema y los justos seremos librados de la angustia mundial. Claro, aquí explica muchas más cosas. Dice que será así a todo el que se halle escrito en el libro. ¿Dónde está el libro? ¿Cómo nos escribimos en el libro? Bueno, ahora veremos a continuación qué se espera de nosotros, de aquel el que ha de ser rescatado. Pero este libro no es un lugar físico. Sabemos bien, es la memoria perfecta de Jehová, donde guardará a aquellos que sigan las instrucciones que para ese tiempo se darán a través de la parte terrestre de la organización de Jehová y, por supuesto, basadas en su palabra. Por cierto, ¿quién es Miguel? Bueno, la Biblia permite saberlo. Quizá recordamos que el discípulo Judas en su carta habla del arcángel Miguel. Arcángel significa jefe de ángeles, hay uno. Y 1 Tesalonicenses dice algo así, que Jesús llegará con llamada imperativa y voz de arcángel. Este Miguel es Jesucristo, cuando llega con el poder real concedido por su Padre para traer liberación a los cautivos y destrucción a las personas impías. Por lo tanto, ya tenemos el cuadro completo. ¿Quién nos librará? Este es Jehová. El cómo, como fue en el pasado. El cuándo, en algún momento tras el inicio de la gran tribulación en el tiempo de angustia, marcado por la destrucción de la religión falsa. Pero quizá llegamos al momento más importante de la presentación. ¿Tiene el libertado, el que necesita ser rescatado, tiene que hacer algo? ¿Tiene que colaborar con el rescatador? A quienes nos gusta la montaña y quizá pues hemos andado por la montaña, quizá sabemos que una de las claves del éxito de un rescate en montaña es que el rescatado colabore con el rescatador. ¿Espera Jehová algo de nuestra parte si queremos ser librados de la angustia mundial? Por supuesto que sí. Vamos a terminar donde empezamos, en la segunda carta de Pedro. Buscamos segunda carta de Pedro. En esta ocasión es el versículo 3. Aquí se describe de un modo claro, directo, además con el cariño que caracteriza a nuestro Padre Celestial, lo que se espera del rescatado, del libertado de la angustia mundial. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 10 al 13, porque aquí está lo que se espera de nosotros. Dice así: sin embargo, el día de Jehová, este día que ya se ha descrito en las Escrituras, vendrá como ladrón, ya sabemos, inesperado, sigiloso, de repente, y en los cielos pasarán con un ruido de silbido. ¿Quiénes son los cielos? Bueno, la Biblia indica con claridad, los gobiernos humanos en oposición a Dios pasarán como con un ruido de silbido, es decir, todo parece que su destrucción será rápida. Pero los elementos, estando intensamente calientes, serán disueltos. ¿Qué son los elementos? Es muy interesante la fraseología que usa Pedro. Cuando usa la palabra elementos, se refiere a los elementos básicos del alfabeto griego. Es decir, se refiere a las cosas que hacen de este mundo lo que es, lo que caracteriza este sistema, lo que define el espíritu del mundo, lo que hace que toda la gente, aunque se sienta libre, aunque tenga su modo de pensar distinto, que todos busquen los mismos deseos, metas, aspiraciones egoístas. Lo que hace de este mundo lo que es, dice Jehová,
estos elementos, estando intensamente calientes por la cólera divina, serán disueltos o destruidos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán descubiertas. Si los cielos son los gobiernos, ¿quiénes son la tierra? Aquellos que son gobernados. Pues Jehová dice que cuando llegue este día, las obras que hay en la tierra serán descubiertas. Qué interesante la afirmación. Es como si Jehová permitirá a todo el mundo ver con claridad que este mundo reposa en las manos ¿de quién? De Satanás el diablo. Que lo que hemos vivido, lo que hemos visto, tiene un actor en la sombra, Satanás el diablo. Sea que hoy lo reconozcamos o no, quedará al descubierto. Y ahora notad lo que se espera de nosotros, versículo 11. Puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová? ¿Hemos notado? No es una pregunta. A veces lo leemos como si fuera una pregunta, pero no es una pregunta, es una exclamación. De modo inspirado se dice, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Es decir, en vista de lo que va a ocurrir, ¿qué se espera de nosotros? Actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Bueno, ¿qué podrían ser estos actos y estos hechos? Hemos hablado de que hace falta colaborar. Tenemos que colaborar con el rescatador, con Jehová. Aquí, durante esta presentación breve, se han hecho muchas afirmaciones. Sabemos que hay personas que quizá nos acompañan hoy, están estudiando la palabra de Jehová, quizás surjan dudas. Parte de estos hechos y de estos actos tienen que ver con conocer bien lo que ocurrirá, lo que la Biblia enseña. ¿Por qué no se toma tiempo para corroborar por uno mismo si estas afirmaciones tienen el apoyo bíblico? Convénzase por sí mismo. De hecho, el rescatado le importa mucho tener información sobre cómo serán las cosas. Parte de los hechos es asegurarnos bien cómo serán las cosas. ¿Por qué podemos tener esa completa seguridad que ocurrirá? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, si fuéramos a ser rescatados, ¿qué deseamos? Que otras personas lo sepan. ¿Recordamos a Lot? ¿Qué se esperó de él? Que hablara a otros. ¿Podemos seguir o incrementar esta participación? Además, se nos recordó que no era solo predicarlo, había que vivir a la altura de lo que predicamos. Uno se pudiera preguntar, personalmente, ¿quién se lleva lo mejor de mí? ¿Quién se lleva lo mejor de mí? De mi capacidad, de mis energías, de mi salud, de mi juventud, de mi experiencia. ¿Es este sistema que va a pasar? ¿O es el servicio a mi Padre Celestial? Además, será importante mantener la calma durante el rescate. Recordamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahí habla de no se inquieten por cosa alguna, no se inquieten. Es como si Jehová dijera, hijo, mantén la calma. Lo lograrás a través de la oración, de modo que la oración será clave para superar el tiempo de angustia. ¿Cuáles son otros hechos y actos santos de conducta? Bueno, nuestra propia conducta. ¿Qué imagen proyectamos? Recordemos que las personas a las que predicamos no conocen la hermandad mundial, no lo conocen, no conocen el mensaje bíblico, no saben todo lo que se está haciendo por libertarlas. Quizás solo conocen un testigo de Jehová, su vecino, su compañero de trabajo, su compañero de estudios. Para él, ese testigo de Jehová lo es todo. De modo que Jehová, de modo atinado, dice, vigila tu conducta. Será clave no solo por ti, sino por los que se puedan salvar. ¿Y algo más se necesita? Bueno, lo que hemos hecho hoy, estar aquí presentes. Estar presentes en estas reuniones. ¿Con qué propósito? Sería algo así como que el rescatador quiere que estemos en el punto de encuentro. Recordamos Hebreos 10, 24 y 25. Y tanto más al contemplar que el rescate, que la liberación, que el fin se acerca. Por lo tanto, es tiempo de esperar el día de Jehová. ¿Cómo lo esperamos? Bueno, no como el que espera el recibo del alquiler,
que si no viene mejor, si se olvidan mejor, sino como la novia que espera al novio deseando de que llegue ese día. Esa actitud nos ayudará a cumplir con nuestra parte. Por lo tanto, hemos visto quién nos rescatará, cómo nos rescatará, cuándo empezará el tiempo de angustia y lo que nos espera, la liberación. Por lo tanto, tenemos razones para seguir haciendo nuestra parte, porque pronto seremos rescatados o libertados de la angustia mundial.